Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión, en el marco de los temas que están en la agenda mediática, vamos a considerar algunos de ellos, algunos temas que obviamente también están generando bastante polémica entre la ciudadanía. ¿Qué pasa con los argumentos del debate respecto a los alcances del criterio de la Comisión de Venecia sobre los límites a los mandatos y la influencia que podría tener a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? A propósito de este tema, hace algunos días, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha manifestado que el tema de la reelección no es un derecho humano. Y en el marco de este criterio emitido por la Comisión de Venecia, ha decidido trasladarlo precisamente al sistema interamericano, tomando en cuenta además que existen varias acciones desde nuestro país que han recurrido precisamente a este escenario internacional, aunque se ha ratificado desde diversos sectores que no tiene efecto vinculante esta Comisión de Venecia sobre las consideraciones del sistema interamericano, pero ello no inhibe, dice, que pueda tener alguna influencia en las valoraciones que puedan realizarse. Este primer punto está agendado en Diálogo en Panamericana. El segundo punto tiene que ver con las consideraciones respecto a la Cumbre de las Américas. Tiene su sede en Lima, Perú, con algunos aspectos también que ya forman parte de la consideración general, informaciones que hemos conocido, toda vez de que hubo también encuentros paralelos de organizaciones, sectores sociales, sindicales, que también han estado formando parte de este escenario. Y finalmente, un tema que ha generado también polémica en nuestro país respecto al rol de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, AGETIC, inmerso en el proyecto de modificación a la ley del órgano electoral, tomando en cuenta que se ha cuestionado, se ha mencionado que podría esta instancia, dice, contar con los datos de personales de toda la ciudadanía, aspecto que simplemente está limitado para el CEGIP o para el CERESI. Estos tres temas forman parte de la agenda de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Nuestros invitados especiales se encuentran en los estudios de la emisora, el ex vocero político del Movimiento al Socialismo, don Jorge Silva. También está don Carlos Berte como ex autoridad de Estado, y el politólogo Marcelo Silva. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana, junto a mi compañero de trabajo Oscar Cruz y quien les habla, José Luis Flores. Antes de comenzar con las primeras consultas, vamos a solicitarles, como siempre, a nuestros invitados, evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Oscar. Muchas gracias, José Luis, y reiteramos la bienvenida a nuestros invitados especiales este fin de semana en Diálogo en Panamericana. Son temas muy importantes que van a ser analizados, debatidos en los siguientes minutos, y vamos a empezar con don Jorge Silva, precisamente sobre este primer punto que se ha planteado en Diálogo en Panamericana. Los argumentos del debate respecto a los alcances del criterio de la Comisión de Venecia. Y en torno a este tema, don Luis Almagro decía: estos límites buscan evitar la perpetuación en el poder y que la democracia se convierta en una dictadura de facto.
En consecuencia, nadie puede argumentar tener derecho a postularse a una reelección después de un mandato si la Constitución establece lo contrario. Inmediatamente se ha conocido criterios del gobierno, ha restado importancia a estas palabras. ¿Qué nos tiene que decir en torno a este tema, don Jorge Silva, cuando de pronto vuelve nuevamente el debate de la reelección? Bienvenido. Buenas tardes a todo el país, no sin antes felicitar el día de mañana. Nuestros hermanos de Tarija están de aniversario. Un saludo cordial, un abrazo revolucionario y que viva la Chura Tarija, ¿no? Saludar también a Carlos, a Marcelo, por supuesto a ti Oscar y a José Luis y a todo el país que nos esté escuchando. Sobre este tema que nuevamente se pone en tapete, primero tenemos que descalificar, ¿no?, la actitud de Almagro, por cuanto se está apartando de las atribuciones y competencias que le faculta la Carta de la OEA, ¿no?, que está claramente establecida en este documento qué atribuciones y competencias tiene el secretario general de la OEA, que en otros términos no es más que un funcionario de los 34 países, un empleado, un administrativo de los 34 estados que forman parte de la OEA y que tiene funciones específicas, te decía, claramente definidas en el artículo 112 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Se señala que las atribuciones de este funcionario, por ejemplo, es la de transmitir a los Estados miembros la convocatoria de la Asamblea, es asesorar a los otros órganos de la OEA según corresponda en la preparación de los temarios y reglamentos, es preparar el proyecto de programa de presupuesto de la OEA, es de proporcionar a la Asamblea General y a los demás órganos servicios permanentes y adecuados de su secretaría, tiene la atribución de custodiar, de cuidar los documentos y archivos de las conferencias, es de servir de depositario de los tratados y acuerdos interamericanos, es de presentar a la Asamblea General en cada periodo ordinario un informe, y la de establecer relaciones de cooperación de acuerdo con lo que se resuelva la Asamblea General. Es decir, es un funcionario meramente administrativo que no tiene competencias y atribuciones para arrogarse la posición de la OEA, ¿no? En todo caso, cualquier denuncia ante una posible violación de los derechos humanos se lo tiene que hacer por conducto regular, y precisamente Almagro no es el conducto regular. Hay una comisión de admisión, hay una comisión permanente, hay las instancias que son parte del diseño institucional de la OEA, por donde tendría que tratarse cualquier supuesta violación o cualquier de derechos humanos o cualquier petición de los Estados miembros de la OEA, ¿no? Sin embargo, lo hemos visto a Almagro en los últimos tiempos constituirse o convertirse en un vocero político de la derecha latinoamericana, en un marco donde y en un contexto que se desenvuelve donde lógicamente está llevando adelante la política intervencionista, que responde más a la política de Estados Unidos que responder a los objetivos y a la naturaleza de la OEA, ¿no? Entonces, con declaraciones en contra de Maduro, en un momento en contra del presidente de Ecuador, en contra de gobiernos como de Argentina, de Brasil y ahora de Bolivia. Es decir, Almagro se desmarcó de su puesto administrativo y se está convirtiendo en un factor, en un elemento, en un referente político, ¿no?, en un vocero político de la derecha latinoamericana, en socio, quizás amigo de dirigentes políticos neoliberales en nuestro país que recurren a su amigo Almagro para tener una declaración o un pronunciamiento o una versión favorable a las expectativas que tiene la oposición en el país respecto al tema de la postulación de Evo Morales
el 2019. Y en ese marco nuevamente se entra en debate sobre el tema de la reelección, ¿no? Indicando que la reelección no es un derecho humano. Por supuesto que nosotros nunca hemos dicho que la reelección sea un derecho humano. Lo que estamos peleando es por defender y garantizar el ejercicio de los derechos políticos en el marco de lo que establece el Pacto de San José de Costa Rica. Por lo tanto, estamos defendiendo no el derecho de Evo Morales como persona, sino el derecho colectivo de un pueblo boliviano, si queremos referirnos al resultado del 21 de febrero, de más de 2.500.000 bolivianos que votaron por la reforma del artículo 168. En el fondo, estos 2.500.000 ciudadanos están haciendo conocer que quieren votar por Evo Morales en las próximas elecciones, que lo ven a Evo Morales como su candidato. Por lo tanto, cuando un Almagro o algún político de la oposición quiere imponer un criterio indicando de que no pueden votar por Evo Morales porque la ley, la Constitución lo dice o señala lo contrario, están atentando contra el derecho colectivo de un pueblo que ve, que quiere, que desea ejercer su derecho político votando en este caso por una persona que es Evo Morales, no por el derecho de una persona. Es decir, Evo Morales como tal ni siquiera se postula como Evo Morales. A Evo Morales lo postula el MAS, de acuerdo a la normativa nacional. No puede postularse pues cualquier ciudadano, lo tiene que postular un partido político reconocido por el órgano electoral. ¿Y qué es el MAS? El MAS no es un partido político como lo es Unidad Nacional o como es Sol.bo o como es cualquier otro partido político donde hay un dueño que pone la plata y hay otros empleados que le siguen al dueño haciendo el jueguito de partido político, El MAS no es un partido político de esas características. El MAS no responde a la propiedad de la sigla del partido a una persona, sino que el MAS responde a las decisiones de las organizaciones sociales, El MAS es un instrumento político de las organizaciones sociales. Por eso es que hoy día vamos a ver a la derecha boliviana, los neoliberales, en un afán golpista dentro de las organizaciones sociales. Y ahí está DEPCOCA, por ejemplo, uno de los ejemplos al cual podemos referirnos como muestra fresquita, Lo que está haciendo la oposición es debilitar, es dividir a las organizaciones sociales afines al movimiento al socialismo, porque es parte de una estrategia política que tienen los neoliberales en Bolivia. Por lo tanto, cuando saben que el MAS descansa su fortaleza política en las organizaciones sociales y estas que deciden que sea Evo Morales el candidato el 2019, entonces ahí sentimos el ataque sin ningún tipo de contemplaciones por parte de la oposición, Por lo tanto, no es Evo Morales que como persona pretende postularse, sino que es el movimiento al socialismo como instrumento político de las organizaciones sociales que pretende postular a una persona en el ejercicio pleno de su derecho político, que es de elegir y de ser elegido. Por lo tanto, no estamos hablando de la reelección como un derecho humano, sino de la posibilidad de poder elegir y de ser elegido sin ningún tipo de restricción. Será pues el pueblo boliviano que decida a quién elige, a quién se elige, a quién postula, y no vamos a someternos a intereses políticos de los neoliberales o intereses políticos de voceros como Almagro que quieren decirle al pueblo boliviano por quién tienen que votar y por quién no deben votar. Esta es una franca intromisión a una decisión soberana que Bolivia pues lo asumirá el 2019 en función a sus propias convicciones políticas que tengan. Entonces nosotros nos preguntamos ¿qué derecho humano se está violando
con la pretensión del movimiento al socialismo de postular a Evo Morales como candidato el 2019. Que ese es un tema que debería verlo la OEA, ¿no? En el supuesto caso de que se estuviera violando algún derecho humano de la oposición. Si postulando a Evo Morales, Samuel Doria Medina no va a ir a la postulación, Carlos Mesa no va a poder postularse, Rubén Costas no lo va a poder hacer. Es decir, ¿a qué boliviano se le está violando ese derecho humano de postularse en las próximas elecciones? Es decir, ¿cuál es el derecho humano que se viola con la posibilidad de que Evo Morales vaya como candidato el 2019? No es el resultado del 21 de febrero, ¿no? Porque ese es un resultado de un ejercicio político que no está en el marco del catálogo de los derechos humanos. Por lo tanto, la OEA no puede revisar el resultado de una decisión soberana, sino la OEA y las comisiones y todas las otras instancias deberían velar en este caso qué derechos humanos se está violando con la posibilidad de que Evo Morales vaya como candidato. Más bien nosotros sentimos de que al no permitir que Evo Morales vaya como candidato se está pretendiendo violar un derecho humano no solamente del candidato Evo Morales, sino del movimiento al socialismo y por lo tanto de más de 2,5 millones de bolivianos que quieren que sea Evo Morales su candidato, ¿no? Entonces ahí surge lógicamente un debate, pero que hábilmente la oposición lo está llevando como un tema de reelección, cuando no estamos hablando de la reelección, sino estamos hablando de la posibilidad de postular a una persona que nosotros como proyecto político consideramos que es el conductor de este proceso de cambio, de este proyecto político que está llevando adelante la revolución democrática cultural en nuestro país. En este primer punto, doctor Carlos Bert, habrá que hacer referencia al hecho de que hubo una suerte de pausa, ¿no es cierto?, en el tema de la reelección, cuando estuvo en el escenario el tema de la demanda marítima, pero es una constante ya el tema de la reelección, hay constante información sobre lo que viene ocurriendo. Esto se mantendrá el nivel, esto a propósito no solamente de lo que tuvo como pronunciamiento la Comisión de Venecia, sino también el impacto que podría tener en las consideraciones del sistema interamericano. Gracias, José Luis, por la invitación a este programa. Deseo expresar también un cordial saludo tanto a Jorge como a Marcelo Silvas, en plural, con quienes vamos a compartir esta mesa de diálogo. A todo el equipo de Radio Panamericana, un abrazo cordial. Y por supuesto a la audiencia nacional e internacional de este programa, ¿no? Y especialmente a la tarijeña, el día de mañana es su aniversario, tierra muy querida, y en lo personal me siento muy en casa cuando estoy en Tarija. A ver, realmente escucharle a Jorge en sus argumentaciones me ha producido sentimientos encontrados, porque uno quiere mantener pues la cordialidad en esta mesa de diálogo, pero escuchar esos argumentos, por favor, ni él ya cree en eso, supongo, ¿no? A ver, vamos a esclarecer las cosas, ¿ya? Primero, ¿por qué se vincula la reelección, probable repostulación y probable reelección de Evo Morales con derechos humanos? Porque eso han alegado y eso ha afirmado el Tribunal Constitucional de Bolivia en la terrible sentencia 0084 de 2017. ¿Cuál fue el argumento central de esta sentencia? A pedido del MAS, o sea, no lo hicieron tampoco porque estaban loquitos o les agarró a los vocales un excesivo yunquerio para aprobar, para habilitar a Evo Morales. Pidió el MAS, pidieron los parlamentarios
que se inapliquen, que declaren no aplicables los artículos 156, 168, este es el de la prohibición de repostulación más de una vez consecutiva para el presidente y el vicepresidente, el 285 y el 288 de asambleístas, gobernadores y alcaldes y asambleístas municipales. Que inapliquen porque supuestamente estos artículos violan el artículo 23 en su parágrafo 2 del Pacto de San José, es decir, de la Convención de Derechos Humanos de América, que rige en América, y violaría este artículo porque en este artículo está reconocido el derecho a la participación, a la postulación y a ser elegido. O sea, eso ha pedido el MAS. Y el Tribunal Constitucional, con ese argumento, ha declarado que son inaplicables esos artículos porque violan supuestamente el artículo 23 y en consecuencia están diciendo que violan el derecho, entre comillas, el derecho humano de Evo Morales y quizás de García Linera y no sé de quiénes más, de postular las veces que les dé la gana. O sea, ese es el tema central. Ya, o sea, basta de mentiras y de darle vueltas a las cosas. Ese es el tema de fondo. Primera aclaración. Segunda aclaración. No sé por qué se estrellan tanto contra Almagro. Recordemos que este gobierno, el ministro de Justicia, cuando era presidente de la Cámara de Diputados, acudió a la Comisión de Venecia como una instancia técnica de consulta de gran prestigio en Europa y en el mundo. En septiembre de 2001, don Héctor Arce le pidió, a través de la delegación de la Unión Europea en Bolivia, a la Comisión de Venecia que emita un criterio sobre el proyecto de Código de Procedimientos Constitucionales de Bolivia. Ese mismo año, para que no sea solo el legislativo, ese mismo año, el señor Nelson Cox Mayorga, que estaba oficiando de viceministro de Justicia y de Derechos Fundamentales en Bolivia, también le pidió a la Unión Europea que oficie ante la Comisión para que se pronuncie sobre el proyecto de ley orgánica del Ministerio Público. La Comisión de Venecia dictaminó en ambos casos positivamente para el gobierno boliviano y claro, era el sumum de la sabiduría jurídica, la comisión, se llama exactamente la Comisión en Venecia. Eso y nada más que eso hizo el secretario general Comisión de la Europea para la democracia a través del derecho, conocida como Comisión de Venecia, sí. Porque sesionan en Venecia cada, etcétera, etcétera. Bien, 4 veces al año, en fin, ya. Eso y nada más que eso ha hecho Almagro. ¿Y saben cuándo ha consultado Almagro a la Comisión en Venecia? El 24 de octubre de 2017, un mes, más de un mes antes de que se conozca la sentencia 0084. ¿Por qué Almagro consultó a la Comisión de Venecia? Porque se había presentado la misma vía arbitraria en Honduras, en Nicaragua y años antes, incluso en Costa Rica. Entonces, una práctica que estaba violentando los regímenes electorales, de hecho está violentando los regímenes electorales en la región. No era solamente y exclusivamente por el caso boliviano. No, ni siquiera menciona el caso boliviano. ¿Y cómo consulta? Miren, esto es lo interesante. Acude a la Comisión de Venecia y le plantea 4 preguntas, para que la comisión, estos técnicos alabados por el gobierno boliviano años antes,
se pronuncien, dictaminen en torno a 4 preguntas. Primera pregunta: ¿existe un derecho humano a la reelección? Si la respuesta fuese positiva, le dice Almagro a la comisión, ¿cuáles serían los límites? ¿Qué límites tendría ese derecho humano a la reelección? Segunda pregunta: ¿qué límites a la reelección? Corrijo. Si los límites, mejor, a la reelección restringen indebidamente los derechos humanos de los candidatos. Tercera pregunta: si los límites a la reelección que se establecen en la Constitución, en leyes de los países, restringen indebidamente los derechos humanos de los electores. Y cuarta pregunta: ¿cuál sería la mejor manera de modificar los límites a la reelección en un Estado constitucional? Esas las 4 preguntas. ¿Qué contestó la Comisión de Venecia? Después de hacer un cuidadoso análisis, y si quieren podemos entrar a lo sustancial de su respuesta, en concreto, a la primera pregunta, es decir, si existe un derecho humano a la reelección. A la primera pregunta, la respuesta es: no existe un derecho humano a la reelección. No debe considerarse la reelección, la repostulación, como un derecho humano. Por el contrario, dice la Comisión de Venecia, las razones que explican la restricción a la repostulación mantienen su vigor en las democracias contemporáneas. ¿Cuáles son esas razones? Basándose esta vez en las sentencias de tanto el Tribunal de Derechos Humanos de Europa como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e incluso revisa tratados y otros instrumentos africanos y asiáticos. Basándose en eso, recuerda la Comisión de Venecia que cuando la Constitución de un país o las leyes de un país, aprobadas en los conductos y procedimientos habituales, establecen restricción a la repostulación de un candidato o de varios candidatos, lo que se busca con esa legislación, dicen, normalmente es evitar que los detentadores del poder político tomen ventaja de su posición para perpetuarse en el poder. Y con esa legislación buscan evitar que de esa manera abusen de los recursos públicos, que es lo que está sucediendo en Bolivia. Esto ya es cínico lo que hace Evo Morales, lo que hace García Linera, lo que hace su gobierno, la forma como usan los recursos públicos. ¿Para qué? Para beneficiarse de su posición y conseguir otra vez la reelección, engatusando a grandes sectores del cuerpo electoral. Y entonces la respuesta de la comisión dice: no existe un derecho humano a la reelección. Esa es una falacia y es una mentira. A la segunda pregunta es obvio, ¿no? Si no existe este derecho humano, entonces las restricciones a cualquier repostulación no violan ningún derecho, no afectan en nada a los que procuran repostularse. Y con un argumento central y sencillo, dicen lo siguiente: dicen, la repostulación supone el ejercer ya el cargo, porque si no, no se hablaría de repostulación. Y al haber ejercido el cargo, entonces su derecho ha sido precautelado y lo ha ejercido. Por lo tanto, esa restricción, si está establecida en ley o en la Constitución,
si tiene un fin racional, razonable, que en este caso es preservar el sistema democrático, y si además mantiene proporcionalidad, entonces no de ninguna manera va a violar este derecho. Consecuentemente, lo que arguye el MAS, Evo Morales, García Linera y su Tribunal Constitucional es una falacia. Eso dice la Comisión de Venecia. ¿Y qué ha hecho? Con eso termino en esta primera intervención. ¿Qué ha hecho con ese dictamen el secretario general de la OEA, para quien hay que tener un poco de respeto? Oigan, ¿saben qué? Recordemos que este señor fue canciller, ministro de Relaciones Exteriores de uno de los presidentes más respetados de América Latina, el presidente Mujica del Uruguay, del Frente Amplio, de izquierda, y ahora es un vendido al imperialismo. Por favor, basta de mentiras, ¿no es cierto? Basta de manejar las cosas de este modo. ¿Y qué ha hecho Mujica? Perdón, no Mujica, ¿qué ha hecho Almagro? Almagro lo único que ha hecho es recibir este dictamen y lo ha enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a otros organismos, y con seguridad lo está presentando o lo va a presentar en la cumbre de Lima, que ha comenzado ayer. Eso es lo único que ha hecho. Y ahí tenemos las cosas claras. La Comisión de Venecia ha ratificado todo lo que habíamos argumentado quienes nos opusimos a la acción del MAS y al Tribunal Constitucional al votar esa maldita sentencia. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos Bert. Le damos la bienvenida también a don Marcelo Silva, que tiene que decir en torno ya a lo expresado por nuestros primeros invitados, don Marcelo. Y a propósito, ¿no?, las palabras del presidente Evo Morales sobre lo que dijo don Luis Almagro, que el secretario general de la OEA no respeta la carta del organismo en su afán político desestabilizador. Se habla de desestabilización. ¿Será así, don Marcelo Silva? Bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto, de verdad, Óscar José Luis, un privilegio nuevamente estar en Panamericana. Un cordial saludo a la audiencia que nos escucha a lo largo del país, pero también fuera del país, que es masiva, y especialmente, por supuesto, como ya lo han hecho mis colegas de esta tarde y de esta mañana, para los que nos escuchan el domingo, felicitar a Tarija, por supuesto, a nuestra linda y chura Tarija, que está de aniversario de su gesta libertadora. Un cordial saludo también a Jorge y a Carlos, con quien siempre es un privilegio compartir espacios de debate, de reflexión, de análisis. Bien, a ver, primer elemento que creo que hay que mencionar. La Comisión de Venecia no es una instancia que debe desecharse o que debe ser subestimada en el ámbito de establecer criterios. No da dictámenes, necesariamente da criterios, porque es un brazo consejero de la Unión Europea. Hay que ver qué es un poquitito la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia fue creada básicamente en el ámbito de establecer una ayuda, un sostén a los países de Europa del Este cuando precisamente se derrumba el muro de Berlín, etcétera, en el ámbito de un retorno al Estado de Derecho, de un retorno a la democracia. Por lo tanto, la Comisión de Venecia fue muy importante en la redacción de muchas constituciones en Europa Central y en Europa del Este fundamentalmente. Luego, la misión de la Comisión de Venecia fue tratar de establecer criterios homogéneos, de alguna manera, para crear lo que al final fue fallido en Europa, ¿no? Un mecanismo constitucional único, ¿no?, supraestatal, que al final, por los referéndums que se dieron en Europa, no continuó. Cabe resaltar que esta Comisión de Venecia no solamente tiene una adscripción europea. Hay al menos 3 países latinoamericanos que constantemente recurren en consulta a la Comisión de Venecia. Brasil, Colombia, fundamentalmente entre ellos. Quiero recordar aquí un datito que me parece muy importante. El expresidente Uribe de Colombia también tuvo la idea en algún momento, estaba con 80% de popularidad, de ir a una tercera reelección. Y el Tribunal Constitucional de Colombia le dijo, no, usted no puede ir, ¿no? Parte de la sentencia del Tribunal Constitucional colombiano estuvo también, de alguna manera, consultado ante la Comisión de Venecia.
¿no? Entonces la Comisión de Venecia le dijo, señores, no es prudente por esta razón. Entonces el fallo no estuvo demarcado ni mucho menos delimitado por la Comisión de Venecia, pero Colombia recibía, el Tribunal Constitucional colombiano recibía, por supuesto, los consejos que emitía la Comisión de Venecia, ¿no? Al final el presidente Uribe aceptó el fallo del Tribunal Constitucional, se fue a su casa, lo sucedió el actual presidente de Colombia, por supuesto, que también está a punto de finalizar su segundo mandato y se va a su casa, por supuesto. Bien, ¿qué es lo que ha dicho esta Comisión de Venecia? Esta Comisión de Venecia ha establecido que no es un derecho humano el derecho a la reelección. Y voy a profundizar un poco lo que creo que Chali ha tocado a grandes rasgos. No lo ha hecho en función solamente de un criterio endogámico, ¿no? Sino que ha consultado cinco instrumentos internacionales muy importantes. El primero, ¿no? La Declaración de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas en 1948, en su artículo 21, donde se establece que el soberano, ¿no?, es el único que establece las limitaciones al poder político. Soberano, ¿no? Soberano. La Declaración de Derechos Humanos establece, por supuesto, que la máxima instancia de consulta acerca de estos temas, y me parece que ahí es un golpe muy, pero muy duro el que da la Comisión de Venecia, es el pueblo, ¿no? En consulta, el soberano. El soberano dirá, señores, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y punto. El segundo elemento es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece indudablemente que los procesos de reelección o repostulación, fundamentalmente repostulación, deben estar exclusivamente normados por los cuerpos constitucionales, por las constituciones, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos, no voy a entrar mucho en detalle, la Carta Democrática Interamericana y, como creo que decía Chali, la Carta Africana de Derechos Humanos, porque también en África existía esta tendencia, por supuesto, a decir, no, un ratito, vamos a seguir repostulándonos como marco democrático, y por supuesto se hizo, en algún momento se hizo esta consulta a la Comisión de Viena, y la Comisión de Viena también estableció nítidamente que esta Carta de Derechos Humanos, bajo un criterio democrático, tampoco establece que la reelección es un derecho humano. Ahora bien, esto por supuesto no es un dictamen, no es un elemento vinculante, ¿no? Y esto hay que ponerlo en su verdadera dimensión. Es un criterio, pero un criterio de muchísimo valor, ojo, ¿no? No es tampoco un criterio que debe subestimarse y decirse, es un criterio absolutamente político, que tiene una tendencia, no. La Comisión de Viena creo que está completamente alejada de estos problemas minúsculos, ¿verdad? Y lo que trata de establecer, por supuesto, es un criterio constitucional que vaya precisamente a la defensa del derecho, las constituciones y principalmente los derechos humanos. Ahora, ¿para qué se hace esto y por qué Almagro toma esto indiscutiblemente? Porque estoy plenamente convencido de que el consejo, no es el dictamen, el criterio que da la Comisión de Venecia será de importante consideración a lo que va a terminar seguramente iniciándose, no sabemos cuándo, que es una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Varios actores políticos del país, especialmente de oposición, aunque no solamente de oposición, quiero recordar que dos exdefensores del pueblo, Eduardo Albarracín y el señor, no recuerdo el apellido, Villena, han iniciado ya un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente defendiendo el derecho humano de los que han votado en la elección del 21 de febrero del 2016. Estableciendo, por supuesto, que se estaría violando ese derecho, que es el derecho a haber determinado límites al ejercicio del poder. Se ha anunciado también medidas, por supuesto, entiendo que el gobernador de Santa Cruz, en realidad Unidad Demócrata, está tras la certificación de los resultados del órgano electoral para también incoar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Qué es lo que pasa y por qué es importante este elemento dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque si bien es cierto que las palabras del señor Almagro no tienen validez vinculante para el país, eso es cierto también, y hay que ponerlo en su justa dimensión, ¿no? Es un criterio que puede estar teñido de aseveraciones políticas, es verdad también, ¿verdad? El fallo de la Corte Interamericana de Derechos, si es que se admiten estas demandas, es de carácter vinculante y obligatorio para el Estado boliviano. Ojo, ¿no? Eso significa que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos falla estableciendo estos criterios de la Comisión de Venecia, ¿no? El fallo del Tribunal Constitucional en Bolivia quedaría sin efecto. No habría mayor posibilidad. Lo que se está haciendo, ¿no? Y es una bulla que hace la oposición, por supuesto con su cálculo político, que hace el señor Almagro, que hace el movimiento socialismo también en algún momento en el tema de la defensa, es más bulla. Lo central está en el hecho que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos admite o no admite la demanda ya presentada. Lo que ha establecido la Comisión de Venecia puede ser un insumo determinante para esta Corte. Yo diría determinante en el hecho de su fallo. Y si esta Corte falla, señores, el fallo del Tribunal Constitucional quedaría sin efecto. Pero además por una razón adicional. Y la razón adicional es de que el fallo del Tribunal Constitucional está fundamentalmente basado en el Pacto de San José. Señores, la única instancia para interpretar el Pacto de San José es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si ustedes quieren, ¿no? Queda muy dudoso que un tribunal constitucional se haya dado el lujo de interpretar, ¿no? La Carta de San José, el Pacto de San José, cuando en los hechos no le correspondería. Este es el meollo, lo explico muy fácilmente para que lo entienda la población, pero este es el meollo real. Almagro no tiene fuerza vinculante, es un criterio político, personal, el que puede expresar. La Comisión de Venecia está dando una recomendación, un criterio de alto valor técnico que tampoco ejerce ningún tema vinculante, que no es la última palabra. Pero todo esto viene a armar lo que va a significar, creo, sin duda alguna, un proceso dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el fallo que pueda tener esta Corte sí es de carácter vinculante y obligatorio. ¿Pero para cuándo? Ese es el detalle. Bueno, ahí sí la Corte Interamericana se toma sus tiempos, ¿no? Se toma sus tiempos y ese es el tremendo problema. Entiendo también que se ha pedido y no ha respondido tampoco la Corte Interamericana de Derechos el tema de ciertas medidas cautelares, ¿no? Precisamente ante la posibilidad de que el tiempo pueda transcurrir. Pero lo más importante a mi criterio, porque ahí sí se entraría a un juicio, es la admisión de la Corte Interamericana al proceso. Todavía no se ha dado. Hace algunas semanas se rumoreó, se fue de mala fe, ¿no? Se interpretó la noticia de que la Corte Interamericana había admitido el recurso. No es que lo había admitido, sino que lo había recibido formalmente como se recibe cualquier documento. Otra cosa, claro, la comisión, ¿no? Otra cosa es la admisión. Eso significa, sí, vamos a dar curso a este proceso, entonces ahí se llamará a las partes y las partes tendrán que exponer ante esta Corte Internacional indiscutiblemente sus argumentos, etcétera, etcétera. Creo que este es un elemento que debe ser claro, debe ser plenamente explicado a la población para no generar precisamente una bulla política que a veces se queda simplemente en los discursos. Bien, rápidamente hacemos una segunda ronda en este primer punto. Muchos aspectos sin duda que puntualizar de parte de don Jorge Silva, pero quizá asignarle también un otro elemento. Quizá se ha hablado de manera técnica, los argumentos se han presentado de manera técnica hasta el momento. ¿Qué hay del criterio político, los cálculos, tiempos, plazos, todo eso, don Jorge Silva? Bueno, primero de que evidentemente Héctor Arce, nuestro ministro, hace una consulta que está permitido,
¿no? Porque la Comisión de Venecia es un ente privado de la Comisión Europea, y lo ha descrito Marcelo, las funciones, las atribuciones, pero fundamentalmente el impacto que tiene los criterios de esa comisión, ¿no? En el marco de la elaboración de leyes, de constituciones, fundamentalmente. Pero el señor Almagro no tiene pues el mismo cargo que tiene nuestro ministro, que como Estado podía y puede solicitar un criterio de cualquier ente privado o público respecto al contenido de una norma. Almagro se debe a las atribuciones y competencias que le faculta la Carta, ¿no?, de la Organización de los Estados. Es decir, no es una persona que puede ejercer a libre albedrío sus funciones y sus atribuciones, ¿no? Él está limitado por si quieren por un reglamento, si quieren por un estatuto, por una carta, donde está establecida cuáles son sus atribuciones y competencias, qué es lo que tiene que hacer el señor Almagro como secretario general de la OEA. Pero sentimos que en este caso, oficiosamente, él hace la consulta a la Comisión de Venecia, hace una conferencia de prensa, da a conocer el criterio de la Comisión de Venecia, que es utilizado por la oposición, porque a la oposición le sirve pues cualquier criterio, cualquier opinión, cualquier versión que vaya comulgando con las declaraciones, manifestaciones y posiciones que han tenido, ¿no?, a lo largo de este último tiempo. Porque si Almagro o la Comisión de Venecia hubiera emitido un criterio adverso a la posición, a los intereses de la oposición neoliberal en el país, acuérdense que hoy día Almagro también hubiera estado siendo blanco de todo tipo de críticas y se estuviera descalificando por parte de la oposición a la Comisión de Venecia, ¿no? Entonces, hay criterios y hay lecturas interesadas en función a los objetivos políticos que tiene la oposición en el país. En todo caso, ¿no?, si llegara esto a la Corte, vamos a tener como Estado boliviano la posibilidad de realizar nuestros descargos, ¿no? Es decir, no es solamente la denuncia y el informe de la Comisión de Venecia y las maniobras de Almagro para que se dé la Asamblea o la Corte decida, sino que va a haber el momento oportuno para que el Estado boliviano, ante la denuncia que han presentado, pueda presentar los descargos y podamos defender nuestra posición, ¿no? Por lo tanto, estamos tranquilos porque sentimos que hemos actuado en el marco de la Constitución Política del Estado, que nos abre una puerta en el artículo 410, cuando hace referencia al bloque de constitucionalidad, basados en el artículo 256, cuando nos dice que en materia de derechos humanos se va a aplicar lo más favorable que está establecido en los tratados y convenios. Nos sujetamos a la Constitución para acudir al Tribunal Constitucional con una acción de inconstitucionalidad abstracta contra 5 o 6 artículos de la Ley 026. Por lo tanto, hemos utilizado los mecanismos legales y constitucionales que nos franquea el ordenamiento jurídico nacional. Es decir, no hemos violado ningún procedimiento, no se ha violado la Constitución, más al contrario, en el marco de la Constitución es que hemos acudido a las instancias internas que tenemos para presentar esta acción que hemos presentado. La propia Constitución y el Código Procesal le dan un carácter de irrevisable, ¿no?, a las decisiones del Tribunal Constitucional, de cumplimiento obligatorio, vinculante a todos los administrados del país, ¿no? Por lo tanto, sentimos y estamos tranquilos porque con la acción que hemos presentado no hemos violado ni la Constitución ni ninguna ley, más bien nos hemos amparado en el ordenamiento jurídico, y el fallo que ha emitido el Tribunal Constitucional está también en el marco de sus atribuciones y competencias que le faculta el Código Procesal y la propia Constitución Política del Estado. Que exista, y por supuesto pues hay un proyecto político adverso
al proyecto político que está liderizando Evo Morales, el movimiento al socialismo y las organizaciones sociales, que se nieguen, que rechacen, que protesten contra este fallo y contra esta acción que hemos asumido, es natural. Es decir, no iban ellos a aplaudirnos, no nos iban a felicitar, no iban a reconocer absolutamente nada, sino iban a estar en la actitud que hoy día sentimos en los voceros de la oposición, ¿no? Es decir, están en contra de la postulación de Evo Morales, están en contra de la reelección, están en contra de la repostulación, pero están en contra el pueblo, contra un pueblo que apoya a Evo, que apoya al movimiento al socialismo, porque no se trata de hacer lo que le da la gana, ¿no? Carlos hacía mención a esa palabra, es decir, postularse las veces que le dé la gana a Evo Morales. Si utilizamos este mismo término que utiliza Carlsberg, diríamos que Samuel, que Tuto, se han postulado las veces que les ha dado la gana y han perdido. La diferencia está en que Evo Morales tiene el apoyo de un pueblo y los otros no, pero ejercitan ese derecho de postularse las veces que les da la gana. Por eso es que sostenemos que el tema de la elección o de la reelección, como se quiere entender, es una decisión del soberano, ¿no? Que entiendo está además en el marco de las propias declaraciones de Almagro. Es decir, no se trata de engatusar al pueblo, como dice Carlsberg. Han engatusado pues los partidos del pasado, el MIR, el ADN, el MNES, esos ofrecían el cielo y la tierra en campaña, llegaban al palacio y se olvidaban de todas las de todos los ofrecimientos, las promesas electorales que habían hecho, y eso sí engatusaban al pueblo boliviano. El MAS es claro, es transparente con su propuesta, con su proyecto, especialmente con la participación de ese pueblo que ha sido engatusado por la partidocracia que hemos tenido en el país. Por lo tanto, estamos hablando de una posibilidad que se ha abierto en el marco de la Constitución y del fallo del Tribunal Constitucional para ejercitar un derecho que lo consideramos nosotros es parte del ejercicio del derecho político. Que ahí se la quiera sacar algunos condimentos, algunas características especiales para decir que no es un derecho humano la reelección o que es un derecho humano la postulación y que esto ya se ha cumplido y que la Constitución dice o la ley, ya son argumentos estrictamente políticos, ¿no? Que las conocíamos y las respetamos, es decir, es parte de ese otro proyecto político en el país que apunta a la alternancia, que apunta a la rotación, porque no tiene la capacidad de poder presentar un solo proyecto político y por lo tanto esa es la realidad que tenemos en el país de la oposición política en Bolivia. En ese marco comprendemos pues la desesperación, la angustia, el enojo, la bronca de los principales voceros que tiene la oposición, esta vez como defensores de la democracia, como defensores de la Constitución o defensores de los derechos humanos, cuando en el fondo lo único que están pretendiendo es retomar el poder político, ¿no? Y para esto están utilizando todos los mecanismos que tienen a su alcance. Y por supuesto, pues, esta declaración que hace Almagro, o este informe, o esta opinión que vierte la Comisión de Venecia, le sirve. Y por lo tanto, como le sirve, basan sus declaraciones, su fundamento, respecto a los temas que les sirve en el discurso para seguir persistiendo en una posición que ya lo ha definido el Tribunal Constitucional, y que si hay otra instancia, como dice Marcelo, vayámonos a la Corte, ¿no? Y en la Corte también demostraremos que en Bolivia no se ha violado ningún derecho humano y que más al contrario estamos ampliando bajo el principio de favorabilidad el ejercicio de un derecho humano que está establecido en el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. Muy bien, muchas gracias, don Jorge Silva. ¿Qué elementos más hay que analizar, doctor Carlsberg, sobre este punto? A ver, dejé dicho en mi primera intervención que la cuarta pregunta que formuló Almagro, el secretario general de la OEA, a la Comisión de Venecia, decía:
¿cuál la mejor manera de modificar los límites a la reelección en un Estado constitucional? Es decir, a ver, está partiendo el supuesto de que en estas constituciones, la boliviana, la hondureña, la nicaragüense, etcétera, habían, y de hecho todavía existen, estas limitaciones a la repostulación. En el caso de Bolivia, solo una vez puede repostularse consecutivamente. Entonces, si la respuesta a las tres primeras preguntas, como en efecto se ha dado, la Comisión Venecia dice, no viola ningún derecho y esas limitaciones, esas restricciones son legítimas, entonces la pregunta es, si son legítimas esas restricciones, ¿cuál es la mejor vía para modificar eso? Si es que existe la voluntad en el país determinado X, en este caso Bolivia, de modificar esas limitaciones. Bien, la respuesta de la Comisión de Venecia fue, si esas limitaciones forman parte del régimen constitucional y esta constitución resulta de la voluntad del soberano, la mejor y la única forma de modificar esto es modificando la Constitución. Esa es la respuesta de la Comisión de Venecia. Y aquí aparece otra de las falacias, ¿no? Ahora resulta que el 48% del electorado del 21F es la mayoría del país. No, pues, querido Jorge. No dije la mayoría, ¿no? Pero has dicho, dos veces has dicho que la mayoría de Bolivia lo apoya a Evo Morales. No, ya no. 2.500.000 personas. Bueno, ya la mayoría de Bolivia no apoya a Evo Morales y cada vez está más atrás, está cayendo estrepitosamente por estos errores. Entonces dejen que vaya el 2019, Carlos, tranquilos. Si la mayoría. Esa es otra mentira que ya no les resulta. A ver, vamos. ¿Quién aprobó la Constitución? Mucho tiempo el MAS se ha ufanado de que esta Constitución es la primera Constitución aprobada con referéndum, y en verdad lo es. No es mentira. No es mentira. ¿Y con qué porcentaje se aprobó esta Constitución? 66%. La Constitución, incluyendo la restricción a la más allá de la segunda postulación. 66% del electorado dijo que los candidatos a presidentes, o los presidentes mejor, solo pueden repostularse una vez de manera consecutiva. Y es eso lo que Evo Morales ha cambiado a través del Tribunal Constitucional. Intentó hacerlo a través de el referéndum, y el 21F, el 51.3% le dijo que no quieren modificar eso. Entonces es la mayoría de la población la que está en contra de esto. Ya no sigan levantando el argumento de que la mayoría de Bolivia lo apoya a Evo Morales. Ya no sucede eso. Bien, con esto, a ver, quiero cerrar apelando al texto de la opinión de la Comisión de Venecia. Y es un dictamen, Marcelo, es un dictamen. Porque un dictamen es solo eso, emitir un criterio técnico sin valor, sin poder obligatorio. No es vinculante. Sin carácter vinculante. No tiene carácter vinculante. Es un dictamen técnico. Que generalmente se entiende el dictamen como un efecto vinculante. No. Los dictámenes no tienen efecto vinculante. Lo importante es recalcar que no tiene efecto vinculante. Es simplemente un criterio técnico que va a tener importancia, o quizás no, en el entendimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bien, voy a apelar a esto. A ver, el párrafo 93 dice lo siguiente: los límites a la reelección están orientados a proteger a la democracia de convertirse en una dictadura de facto.
Adicionalmente, los límites a la reelección pueden fortalecer a una sociedad democrática, puesto que imponen la lógica de la alternancia política como un evento predecible en los asuntos públicos. O sea, más claro no puede ser, y me salto a las conclusiones. En el párrafo 96, dice, en conclusión, el derecho a ser elegido no es un derecho absoluto. Los límites a la reelección que la mayoría de las democracias representativas imponen al derecho del presidente titular representan un límite razonable al derecho de ser elegido, porque impiden el ejercicio ilimitado del poder en manos del presidente y protegen otros principios constitucionales como los controles y equilibrios y la separación de poderes. Y lapidariamente termina con lo siguiente: el presidente no puede exigir sus derechos políticos en contra de la Constitución. Por lo tanto, lo que están intentando hacer es violatorio de la Constitución. Viola la voluntad del soberano, que, reitero, ya no es mayoritariamente favorable a Evo Morales. Y viola lo que intenta hacer Evo Morales, viola su propia palabra, que él lo ha dicho varias veces. No voy a repetir aquí. Es ese el tema de fondo. Bien, pero todo esto todavía es formal, ¿no? Estamos discutiendo qué dice la Constitución, qué dicen los tratados, qué dicen los instrumentos. Todavía es formal, que tiene mucho peso, que debe considerarse, porque tiene que ver con la esencia del régimen democrático, con el futuro, la viabilidad de la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además hay razones políticas materiales de fondo, no solo esencialmente formales como hemos analizado hasta ahora, que los hemos tocado en otros eventos. Lamentablemente, los desaciertos, la imprudencia de Evo Morales en la conducción de las relaciones internacionales y en el tema del mar, las agresiones verbales en contra de los vecinos, lo han puesto en una situación tal que no es ya la persona indicada para conducir la etapa post La Haya. Y mantener a Evo Morales en esa posición sería un gravísimo error de Bolivia y del propio Evo Morales y de su partido. Y estos últimos días se ha sumado otro elemento material, real. La sentencia en contra de Sánchez de Lozada, bueno, todavía no sentencia, corrijo, el pronunciamiento, el criterio del jurado, en sentido de penalizar a estos dos ex funcionarios bolivianos. Veredicto se le llama. Veredicto, técnicamente, Ajá. ¿no? Ha reabierto la posibilidad y aproxima al país a conseguir la extradición, porque obviamente los más de 50 muertos no se corrigen, no se resuelve con 10 millones de dólares. Entonces se abre la posibilidad de la extradición. Pero, ¿cuál es el argumento? ¿Cuál la defensa de estos dos personajes en Estados Unidos? No podemos ir a Bolivia a asumir nuestra defensa porque no hay independencia del órgano judicial, porque no vamos a tener el proceso justo, no vamos a gozar del derecho a la legítima defensa. Y tienen toda la razón. Las elecciones judiciales de diciembre lo han demostrado. Si Evo Morales continúa a la cabeza del gobierno boliviano, una vez que se sancione, que se consolide este pronunciamiento que hemos conseguido, o han conseguido las víctimas, no nos atribuyamos nada, que Bolivia ha conseguido en
en Miami, si Evo Morales continúa, no va a haber extradición. Por lo tanto, por la salud del país, para tener mejores opciones que veo difícil en la etapa post-Haya, en la cuestión marítima, para facilitar la extradición, Evo Morales debe irse del gobierno, porque además no tiene derecho a repostularse, pone en peligro el futuro y la viabilidad de la democracia, etcétera, etcétera. Creo que ya se ha estructurado, se ha perfilado un escenario lo suficientemente contundente, capaz de convencer al electorado boliviano para que en 2019 existan cambios políticos profundos en el país. Para finalizar este primer punto, don Marcelo Silva, haciendo referencia a todo lo que se ha mencionado ya. Bueno, lo hemos mencionado también en otros diálogos aquí en Panamericana. Indudablemente la visión política del movimiento al socialismo, al insistir con la repostulación del presidente Morales, asumía un gran costo político, al ir por la vía que además era la más fácil, que era interpretar o ir por una interpretación del Tribunal Constitucional, por un fallo del Tribunal Constitucional. Después de la correcta, del referéndum. Correcto. Lo ideal políticamente era siempre, y creo que un expresidente lo dijo, pero también los de la oposición se lo comieron, ¿verdad? Carlos Mesa. Lo correcto era volver a ir a otro referéndum. Lo que hizo Chávez fue lo correcto en Venezuela. Chávez perdió un referéndum y no trató de utilizar al Tribunal Constitucional en una interpretación, ni mucho menos, ¿no? Armó muy bien su estructura partidaria, cambió el escenario de las preguntas, el contexto de las preguntas, hizo preguntas muy inclusivas, ¿no? Que podían permitirle ampliar su votación electoral, insertó otro tipo de reformas, y al final ganó con 62% de los votos ese referéndum que un año y medio antes lo había perdido. El ir por este camino, por esta ruta fácil, especialmente trae costos políticos cuando existe un 21 de febrero. Y un 21 de febrero donde las reglas estaban marcadas, se establecía si se modificaba o no se modificaba la constitución política del Estado. Uno de los elementos también muy importantes en tema de la Comisión de Venecia, criterio, dictamen, vamos a utilizar el término exacto que establece la Comisión de Venecia, es de que sí se pueden ir a los procesos de repostulación o reelección siempre y cuando la Constitución política lo establezca. O sea que, si ustedes quieren, el único mecanismo para poder permitir la reelección o la repostulación es una modificación a la Constitución política del Estado. Lo que por otra parte el Tribunal Constitucional no ha hecho, y es de lo que se ufana más bien, ¿no? Nosotros hemos respetado el resultado del 21 de febrero porque no hemos modificado la Constitución política del Estado. Bajo el criterio de la Comisión de Venecia, ese es el gran problema. El gran problema de la repostulación radica fundamentalmente en que la Constitución lo prohíbe y que la Constitución no ha sido modificada para ese fin, ¿no? Entonces ese es un elemento importante. Ahora, Chali hace algo que me parece muy, ¿cómo te podría decir? Consciente, inconsciente a la vez. Casas el tema marítimo, ¿no? Inmediatamente a lo que significa este proceso de discusión nuevamente de la repostulación. Yo creo que políticamente, ya entrando al análisis político frío, este tal vez sea el único tema en el cual el movimiento al socialismo, por supuesto, base una especie de expiación, ¿no?, a este error político cometido, ¿no? Es indudable que el costo político se lo ha visto después, ¿no? Una deflación del poder, de la imagen presidencial, una deflación de la misma convocatoria que tiene el movimiento al socialismo, etcétera, etcétera. Los resultados de la elección judicial, que fueron también muy duros, pero habrá que ver, yo creo que habrá que testear ya encuestas que probablemente salgan en estos días en función de cómo el tema marítimo
¿no?, ha incidido en la imagen del presidente Morales y en la recuperación de la imagen de la gestión del presidente Morales. Yo creo que el MAS apunta a ese tema como un tema central y tal vez único para poder reposicionarse o de alguna manera buscar una, insisto, expiación a este error político. Porque si hay algo que creo que es la piedra en el zapato, es ese resultado del 21 de febrero. Y yo no veo elementos políticos, yo no veo ningún elemento político de esa época, del 2016 hasta hoy, que nos haga indicar de que esa votación haya tenido algún tipo de variación en el sentido de cambio de posicionamientos. No lo veo. Probablemente la esperanza y estrategia del movimiento al socialismo es de que el tema marítimo, ¿no?, y más aún si viene un dictamen de la Haya, un fallo de la Haya, ese sí sea un elemento que de alguna manera te pueda cambiar la correlación de fuerzas de ese 21 de febrero del 2016. Veremos, esperemos. Hay algo muy importante, Charlie. Jorge, la política se hace bajo coyunturas, se hacen coyunturas políticas, ¿no? Y todavía creo que hasta la elección del 2019 tenemos muchísimas coyunturas políticas que se van a venir. Yo siempre sostengo que el presidente Morales no es candidato hasta que no se inscriba ante el Tribunal Supremo Electoral. El momento en que suceda eso, indudablemente, pues tendremos un criterio todavía irreversible referente a ciertos elementos, pero todavía el candidato no está oficializado. Muy pequeñito, es decir, desde ese punto de vista, el MAS podría estar esperando quizá una situación importante con el fallo de la Corte de la Haya para finales de año, para quizá tener otro criterio, una salida. No, yo creo que definitivamente, el movimiento al socialismo apuesta a que el tema marítimo sea la tabla de salvación en el sentido de un proceso de expiación social a el desconocimiento de los resultados del 21 de febrero. Yo insisto, yo quisiera ver encuestas de opinión que nos van a mostrar cuál es el criterio de la población después de este tema de la Haya. A mí me parece que podríamos tener algunas sorpresas en el sentido de ver que una tendencia de bajada del presidente Morales o de su imagen por ahí se ha detenido o ha sufrido un repunte, más bien no ha sufrido un repunte, ha gozado de un repunte. Veremos ese tema, pero que indudablemente está dentro de la estrategia como única tabla de salvación. Por eso Charlie decía inconsciente y conscientemente sacaba el tema, porque ya lo metió el tema político. Probablemente ese es el tema nodal en este momento. Muy bien. Vamos a ingresar al segundo punto de diálogo en Panamericana, pero veo que hay todavía algunos elementos, todavía don Marcelo, don Jorge Silva, que tiene que puntualizar. Puedo hacerlo dentro de su participación, pero incluyendo el segundo punto que tiene que ver, desde ayer, viernes, se lleva adelante la 8ª Cumbre de las Américas en Lima, Perú, que está congregando a mandatarios, autoridades políticas, delegaciones oficiales de la región, además de organizaciones civiles y empresariales, pero con varios ausentes. Don Jorge Silva, hablamos de Donald Trump, Nicolás Maduro y a último momento que decidió retornar don Lenín Moreno, presidente de Ecuador, por el caso de los 3 periodistas, caso que ha conmocionado a todo el planeta. Ahora, la ausencia del presidente de Estados Unidos han indicado que deja sin brillo este cónclave hemisférico. Además, es la primera vez que un presidente estadounidense no está presente en un encuentro de esta característica desde que fue creada precisamente la Cumbre de las Américas para promover el libre comercio y los derechos humanos de la región. ¿Qué resultados se puede esperar de este encuentro, don Jorge Silva? Sí, antes, Oscar, si me permites, hay algunas puntualizaciones que necesito hacer, ¿no? Se habla de mentiras, pero lo que estamos escuchando son mentiras, ¿no? Nos dice Carlos de que no va a haber extradición si Evo Morales es candidato, ¿no? Cuando para ese evento todavía nos queda 2 años, ¿no?
y este tema de la extradición puede ser mucho más antes. Por lo tanto, es totalmente falso aquella aseveración, indicando que no va a haber extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y el Sánchez Berzaín si Evo Morales continúa de presidente en este gobierno. Primera mentira. Segunda mentira, ¿no? Nos dicen Evo no es el hombre idóneo, el hombre adecuado para continuar el diálogo post-Haya en el escenario de que sea favorable la resolución de la Haya. Y no nos dicen entonces quién es pues el indicado, ¿no? ¿Es Samuel? ¿Es Tuto? ¿Es Costas? ¿Es Mesa? ¿Son aquellos que han apostado por entregar los recursos naturales a los Estados Unidos por Chile? ¿Son aquellos que están comprometidos con la masacre de octubre? ¿Son aquellos que están comprometidos con la exclusión, el desprecio, el olvido a la gran parte de la población boliviana durante, para no hablar de los 180 años, durante los 20 años de neoliberalismo? ¿Ellos son los idóneos para llevar un diálogo post-Haya? ¿No? ¿Por qué ese desprecio a Evo Morales? ¿No será que en el fondo de esa develación política que hoy día estamos sintiendo hay un condimento de racismo? No es porque un indio no puede llevar adelante una negociación del Estado boliviano en la aspiración marítima frente a la diplomacia chilena, ¿no? Es decir, no estamos entrando a ese análisis racista de que cómo pues un indio va a negociar con los chilenos. Tiene que ser un hombre letrado, un hombre que haya estudiado en Harvard, un hombre que venga de la clase política, de la alta clase social. No es esa lectura la que nos están queriendo introducir como un discurso político, utilizando, yo digo, en forma totalmente vedada este tema. Sí, están utilizando el tema del Haya simplemente para satisfacer aspiraciones políticas de la oposición, cuando ese es un tema de política de Estado, donde todos deberíamos estar alineados a lo que está haciendo el presidente Evo Morales y nuestros representantes en la Haya. Pero no, por encima de eso están los intereses personales, políticos, partidarios de la oposición neoliberal que tenemos en el país, por una parte. Y por otra parte, el tema de la extradición de Goni. Nos parece sorprendente que se diga lo que estamos escuchando el día de hoy. Ese será un tema de resolución de la justicia norteamericana y de la gestión que haga el Estado boliviano para extraditar a Gonzalo Sánchez de Lozada. Que no se ponga de pretexto, que no se utilice como un discurso político para sorprender a la población, que eso es al parecer lo que están queriendo. Así, nos dice que si el Evo está, no lo vamos a extraditar al Goni. ¿Quién dice? O sea, se están anticipando a la sentencia, a los procesos, a los juicios, emitiendo juicios de valor simplemente con un interés político, que es lamentable escuchar en esta mesa. Y la tercera mentira, Evo Morales no va a ser candidato. Va a ser candidato, porque hay un pueblo, y lo ratifico, hay un pueblo de 2.500.000 personas que han votado por el sí el 21 de febrero, que quieren que Evo Morales sea su candidato y quieren continuar con este proyecto político y quieren que este gobierno siga siendo de los movimientos de las organizaciones sociales. Al frente nos dicen que hay una mayoría. A esa mayoría les decimos con el mayor respeto: si están tan seguros de que Evo Morales ya no cuenta con el apoyo del pueblo de Bolivia y cada vez es menor el apoyo, vamos pues a las elecciones del 2019, y eso no es mentira. Ese es un reto, es un desafío democrático. Si ellos, los de la oposición, están seguros de que el 60-70% apoya a la oposición, a los neoliberales, vamos pues el 2019, y que sea el soberano, el poder del soberano, que decida por quién va a votar. Si deciden volver al neoliberalismo o deciden continuar con este proceso de transformación que estamos viviendo. Pero no quieren eso porque saben que en esa circunstancia Evo Morales va a sacar la mayoría. Lo dicen las encuestas. Evo Morales está primero en las encuestas. Y en una eventual elección en el 2019, la oposición sabe que no tiene primero estrategia, no tiene
propuesta política, no tiene proyecto político, no tiene liderazgo, no tiene un líder que pueda aglutinar a toda ese componente opositor que hoy día tienen. Saben que están dispersos, y si van dispersos van a perder, van a ser derrotados nuevamente. Entonces, lo que ellos están apostando es que salga Evo Morales del proceso eleccionario, de las elecciones, y sean ellos quienes puedan tener mejores chances para ganar las próximas elecciones y retornar al poder político. Esa es la estrategia. Aquí van a utilizar cualquier opinión de Almagro, cualquier fallo, dictamen de alguna comisión internacional, cualquier elemento que les sirva para desgastar al gobierno, para desgastar a Evo Morales y para tener mejores condiciones en las próximas elecciones generales. Es decir, esta es una lucha política. Aquí no hay defensores de la democracia o defensores de los derechos humanos, nada. Aquí utilizan esos mecanismos, utilizan a las organizaciones, utilizan la Constitución, la ley, para lo que les favorece a sus intereses políticos. Pasando al segundo tema, ¿no? Esta cumbre de alguna manera se ha deslucido con la anticipación de Trump de no participar en la cumbre. Maduro también ha decidido no participar, lo ha hecho el presidente del Ecuador con este tema de los periodistas. Sin embargo, la cumbre se desarrolla, el día de hoy está terminando, ¿no? Ojalá que las conclusiones de la cumbre vayan en el marco de los objetivos que tiene la Cumbre de las Américas, ¿no? Discutir políticas y proyectos de integración entre los pueblos, aunque el tema de la corrupción, con este tema de la empresa Odebrecht, que ha salpicado a varios gobiernos, a varias autoridades, creo que es el tema que va de alguna manera dirigir el desarrollo de la cumbre. Y bueno, a la espera todavía de las conclusiones y resoluciones de la cumbre, que como país, como Bolivia, esperamos que sea en el marco de la postura boliviana, la integración de los pueblos, la no intromisión y la no injerencia de Estados Unidos y de la política norteamericana, de las corrientes derechistas que tenemos en el país, y que sean los estados en el marco de la soberanía de sus pueblos que sigan definiendo el destino de cada estado, de cada país, y que sean los pueblos que vayamos hermanándonos más en base a las relaciones de comercio y en las relaciones de desarrollo cultural que tenemos y que estamos luchando en el país. Es decir, estamos hablando de una interculturalidad ya no nacional, sino una interculturalidad latinoamericana, que es lo que nos está haciendo falta para podernos entender y poder mejor integrar a los pueblos. Ahora, se ha mencionado brevemente, don Jorge Silva, que el rol del presidente ha sido de alguna forma defender a Nicolás Maduro, defender a Lula, más que defender los intereses nacionales en este escenario internacional. Definitivamente no podíamos esperar otra posición del presidente Evo Morales. Se responde pues a un bloque, a una posición política de una corriente que ha sido duramente fustigada y atacada por la otra corriente derechista en Latinoamérica. Y por supuesto nuestro respaldo a Lula, a quien consideramos ha sido sometido a un juicio totalmente político, donde se le ha armado toda una estrategia para encarcelarlo y de esta manera evitar que Lula sea presidente del Brasil, como lo han hecho con Correa en Ecuador y como lo pretenden hacer con Maduro. Es decir, nuestro apoyo a Lula, a Correa y a Maduro está en el marco del respeto a las decisiones soberanas de todo Estado, y está en el marco de rechazo a la intervención, a la injerencia política de los Estados Unidos. En ese contexto, lógicamente, nuestro presidente ha hecho conocer su posición de apoyo, por una parte, a Lula, a Maduro y a Correa, y por supuesto ha fustigado duramente la intervención de los Estados Unidos. Muy bien, acelerando nuestra participación, por favor, a nuestros invitados, este segundo tema, don Carlos Bert, dando cuenta que se ha generado bastante información alrededor de este tema internacional, ¿no?, la Cumbre de las Américas. Sí, dos precisiones rápidas sobre mi última intervención. Jorge habla como si Evo Morales hubiera llegado al gobierno ayer o el año pasado.
No, señor, está 12 años en el gobierno, va a cumplir 13 años y no han logrado la extradición de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. 12, 13 años. ¿Por qué no lo han logrado? Porque la defensa de esos sujetos es efectiva al señalar que no tienen garantías del debido proceso y la legítima defensa en Bolivia, porque no hay independencia de poderes. Y mientras Evo Morales siga a la cabeza del gobierno boliviano, se va a mantener ese peligroso elemento. Por eso tiene que ser cambiado. En el tema marítimo no es patrimonio de Evo Morales. Por supuesto que no lo es tampoco de Samuel Doria Medina, ni de Tuto, ni de Rubén, ni de nadie. El tema marítimo es de todos los bolivianos, de todas y todos los bolivianos. Y el que ha utilizado este tema en los últimos años es Evo Morales. Entonces hay que restituir esto a su exacto lugar, a su exacta dimensión. En el periodo post-allá, aún en un escenario favorable para Bolivia, es solo abrir negociaciones con Chile. Nada más. Con una posición dura generada por Evo Morales, por sus errores. ¿Quién debe conducir esto? Una comisión de especialistas que los existen en el país, no Evo Morales. Y ya la teoría, el argumento del pobrecito indiecito que lo están discriminando, eso ya no convence a nadie porque nadie está en esa posición. Solo los masistas quieren utilizar esto. Hay que decirlo con todas sus letras. Por el tema constitucional, porque no le corresponde, es ilegítimo, es ilegal su repostulación. Y por estos temas materiales, Evo Morales hoy en día es derrotable absolutamente, aunque no está todavía derrotado. Y dependerá de lo que haga la oposición, y no quiero entrar ya a ese tema porque me quitaría todo el tiempo. Cumbre, la 8ª cumbre de las Américas, tiene como tema la corrupción. ¿Y qué ha hecho Evo Morales? Ha ido a defender a Maduro, que es el más corrupto de América Latina en este momento, con sanciones en todo lado, demostradas las acciones delincuenciales de su Estado Mayor, narcotráfico, etcétera. Va y defiende a Maduro. Seguramente tiene mucho que ver los aportes que hizo el Partido Socialista Unificado de Venezuela a las campañas de Evo Morales. Va y defiende a Lula. Bueno, todavía en el caso de Lula, uno puede abrigar dudas que también me asisten personalmente. Lula fue el presidente más prestigiado al dejar su gobierno. Tenía, creo que 87% de respaldo cuando dejó sus 2 periodos de gobierno. Pero si es verdad que que Lula da Silva incurrió en actos de corrupción, como las investigaciones lo dicen, como 2 sentencias ya lo han ratificado. Si todo eso es verdad, entonces merece estar en la cárcel. Basta de eufemismos. Los pillos a la cárcel, aunque hayan tenido una gestión buena. O sea, no cabe ya en América Latina esa famosa frase boliviana, pero también se decía en México y en otros países: roba pero hace. No, ya no. Los pillos, los corruptos a la cárcel. Entonces no puede Evo Morales confundir la cumbre de las Américas con un escenario para defender a Maduro, que está desahuciado, y a su gran mentor, que fue Lula, al que todos quisiéramos defender. Y cierro con lo siguiente: no es verdad que hay una confabulación contra los presidentes populares, buenitos, los buenos de la película, perseguidos por los malos, los derechistas, los proimperialistas.
Ese discurso está agotado. En mi columna periodística de hace unos días, del día jueves, he presentado una lista de todos los presidentes en América Latina, desde Centroamérica hasta la Argentina, que están siendo juzgados, encarcelados, y son como 14 o 15 ya presidentes, expresidentes, de todas las organizaciones, de todo el espectro, de izquierda y de derecha. Lula y un presidente salvadoreño del Frente Farabundo Martí, o sea, ya la versión más radical de la izquierda, la guerrilla salvadoreña que puso un presidente también procesado, de la derecha, etcétera, 15 presidentes. Basta de esa visión maniquea. El mundo está dividido entre buenos, los populares, y malos, los oligarcas, los proimperialistas. Ya eso no existe. Yo censuro los errores cometidos por Evo Morales y lo que acaba de hacer en la Cumbre de las Américas. Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos Verdo. Marcelo Silva, sobre la cumbre y tal vez algún otro elemento del primer punto. Brevemente, por favor. No, circunscribirme a lo de la cumbre, porque la cumbre toca un tema que a mí me parece fundamental, importantísimo. No habla sobre la corrupción, habla sobre la gobernabilidad en un contexto de corrupción, ¿no? Y desarrollo y corrupción. Exactamente. Y esto marca algunos trabajos de investigación que ya se han hecho previo a la cumbre, y que establece indudablemente que el peor enemigo de la gobernabilidad en las Américas es la corrupción. Si ustedes quieren traducirlo de manera simple, hoy día los gobiernos no deberían preocuparse tanto de las oposiciones políticas o de las correlaciones de fuerza que tienen. Deberían preocuparse de cuidar los temas de corrupción que se han convertido en los grandes derrocadores de gobiernos, ¿no? Pero lo malo es que cuando se convierten en los grandes derrocadores de gobiernos, le quitan muchísima credibilidad al sistema democrático en sí. Es decir, democracia, sistema político, ¿no? Puede ser entendido para el ciudadano igual a corrupción. Y esto es precisamente en función a lo que se argumenta también en algún momento en esta mesa. Es decir, si ponemos y hacemos un vistazo general, aquí no importa el tema de ideología, no importa si eres de izquierda, no importa si eres de derecha, no importa si eres del socialismo del siglo XXI, o si eres del neoliberalismo de los 80 y de los 90, no importa si eres de derecha radical, no importa tu posición política, ¿no? Todos los gobiernos de estas características ideológicas diversas, pluriversas, han sido carcomidos por la corrupción. Por supuesto, el caso más duro, más crítico, el que vemos actualmente es el tema del Brasil, ¿no? No sé, estoy lejos de emitir criterios sobre el tema de Lula, temas de investigación y demás, pero a mí me llama la atención que la otra parte del sistema político del Brasil esté quedando completamente impune en el tema de la investigación. Temer, Aécio Neves, Dilma, los senadores de la más extrema derecha, también pues están complicados con el tema de la corrupción, y eso significa que la corrupción no ha tenido perdón, ¿no? La corrupción no tiene, pues, no sé, la corrupción no te va a preguntar, oye, eres de izquierda, eres de derecha, eres del socialismo siglo XXI, etcétera, etcétera. Eso no sucede. Entonces, este es un tema muy importante que tiene que tocarse en la Cumbre de las Américas, y lo que se solía hacer en las cumbres de las Américas es establecer ciertas conclusiones para que al final se establezcan ciertos lineamientos que se tienen que tomar hemisféricamente para la lucha contra la corrupción. Se ha hablado de 2 vértices, no sé si esto terminará en el tema de las conclusiones, pero un primer vértice es retomar la creación de una institucionalidad más bien muy fuerte, por supuesto independiente, con algo que me parece muy innovador, la participación de la sociedad. Esto se llama el control social, ¿no? Los gringuitos le llaman el accountability social, ¿no? ¿Verdad?
el accountability social, que dicen, bueno, vamos, ya que han fallado los medios horizontales, que son los mismos mecanismos del Estado que crean para controlar la corrupción, los medios verticales, vayamos por la contabilidad, el accountability social, es decir, el control social. Y el otro, por supuesto, el tema de transparencia, ¿no? Es decir, cómo los gobiernos pueden establecer criterios de transparencia en el ejercicio mismo de su gestión. Pero todos los antecedentes que se nos ha brindado en la cumbre nos hacen ver de que estas conclusiones, que podrían ser para mí interesantes y de sobrevivencia inmediata, no solamente de los gobiernos en el hemisferio, sino también del futuro de la democracia, van a ser opacados o han sido opacados por otros temas que son irrelevantes. El tema de la no asistencia de Trump, por ejemplo, le ha quitado un peso que a mí me parecería importante. Hubiese sido muy interesante escuchar los criterios del señor Trump, que también está involucrado en ciertos escandaletes, algunos de corrupción también. Hay presidentes que están de salida, que han tenido muy poco aporte en el tema. Temer está de salida, el 7 de octubre hay elecciones en el Brasil, ¿verdad? Se va... rumbo a la cárcel. Probablemente, para que vean que este no es un temita que solamente toca a alguien, ya sea de izquierda únicamente, ¿no? Temer es muy probablemente que salga y se vaya directo a la cárcel. Se está yendo. El presidente Santos también se está yendo, ¿verdad? Con investigaciones encima. Santos se está yendo, ¿no? Y el de México también se está yendo, y que tiene grandes elementos de corrupción encima, ¿no? Entonces, por eso ha sido un elemento. No falla el diagnóstico. Lo que no he visto en esta cumbre es la voluntad política que puede existir en los gobiernos del hemisferio, en el sentido de decir, a ver, tomaremos la cosa en serio. No son las oposiciones políticas, no son las correlaciones de fuerza las que nos están tirando, es la corrupción la que nos puede tirar, y se ha convertido en el elemento más importante de ingobernabilidad. Muy bien, ingresamos al último punto de diálogo en Panamericana. Tiene que ver con el rol de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, AGECTIC. Esto a propósito del proyecto que se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional respecto a la modificación a la ley del órgano electoral. Se ha observado este asunto, este punto, porque se le estaría asignando, por ejemplo, a este organismo, dice, la posibilidad de conocer, acceder a los datos personales de los ciudadanos, siendo que ello es simplemente competencia de otros organismos como el CERECI o como el CEGIP, aunque desde el oficialismo se ha manifestado que la AGECTIC simplemente será una plataforma, servirá de plataforma para que CERECI y el CEGIP puedan intercambiar algunos datos. Pero la preocupación está expresada de esta forma. Don Jorge Silva, por favor, a unos 6-7 minutos a lo sumo por participante. Sí, voy a aprovechar mis 7 minutos. Por todo lo que dice Marcelo, se ratifica pues que Evo Morales no fue a defender la corrupción, ¿no? Porque la corrupción no tiene, y en eso compartimos, no tiene color, no tiene sigla, no tiene ideología política, sino que la corrupción está inmersa y ha estado inmersa en todo lo que ha significado la administración pública en los diferentes estados del mundo, ¿no? Porque aquí no hay ni Trump ni ningún otro presidente que se salve lamentablemente de aquel mal. Evo Morales defendió la soberanía de los estados, y Evo Morales con su declaración hace conocer su posición respecto a luchar contra la injerencia política, que es lo que estamos sintiendo por parte de los Estados Unidos en los gobiernos progresistas, en contra de líderes que provienen justamente de estos sectores populares, ¿no? En contra de líderes de la izquierda, y así ha sido, y así pretenden hacerlo todavía en Bolivia, en Venezuela y en cualquier otro estado que se anime a poner a un líder que represente a los sectores sociales populares, a las organizaciones sociales, al pueblo. En ese marco, ratificar nuestro respaldo y nuestro apoyo a la posición que ha asumido Evo en defensa de líderes de corriente izquierdista y en contra de esta injerencia política que está asumiendo lamentablemente la política de la derecha latinoamericana
en esta región. Respecto al gobierno electrónico, nos sorprende nuevamente que la oposición ahora se esté desgarrando las vestiduras, ¿no? Cuando este es un tema que ya estaba vigente, ¿no? Es un tema, por ejemplo, que está vigente en toda la banca, ¿no? Que tiene, a través de acuerdos con el órgano electoral, poder compartir esta información, que no significa ningún riesgo, ningún peligro, ¿no? Yo, por ejemplo, en un momento cuando el gobierno municipal de La Paz firmó un convenio con el Servicio General de Identificación Personal, ¿no? Con el CEGIP, también me alerté y quise asumir una postura de oposición a este convenio, ¿no? En cuya cláusula sexta, por ejemplo, dice: a los efectos de la cláusula precedente, el CEGIP ha visto por conveniente otorgar 3 niveles de información que tendrán diferentes grados de acceso para la verificación de los datos públicos, que únicamente podrán ser leídos e impresos. Entre ellos, el nombre y el apellido, el número de cédula de identidad, el lugar y fecha de nacimiento, el domicilio, la fotografía, la profesión, el estado civil, los datos del cónyuge. Es decir, todos estos datos, ¿no?, que son de administración del CEGIP, a través de este convenio, ¿no?, que data del 2013, se le ha entregado también al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ¿no? Y así como esta entidad autónoma, entiendo que hay otras entidades públicas que tienen acceso a estos niveles de información, y que lo único que se está buscando con esta ley es ir implementando el gobierno electrónico, ¿no?, que está en el marco de la Carta Iberoamericana de Gobiernos Electrónicos, que significa que el gobierno electrónico es el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en los órganos de la administración pública. Es decir, toda esa información que lo tiene el CEGIP, ¿no?, que es encriptado, es decir, que nadie puede manipular, sino simplemente puede tener acceso a ciertos datos informativos, ya lo tiene todo el sistema bancario, lo tienen varios gobiernos municipales, entre ellos los de La Paz, y esto era de conocimiento público, ¿no? Esto fue de conocimiento de la oposición, también, que en su momento no dijeron absolutamente nada, pero que ahora, con un tema lógicamente político, tratan de alarmar a la población y tratan de distorsionar el verdadero objetivo que tiene este proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea. Entonces, no vemos desde nuestro punto de vista, ¿no?, por qué la oposición políticamente está intentando desinformar a la población, cuando en el fondo es simplemente, reitero, parte de sistemas informativos y parte del uso de las tecnologías para facilitar la tremenda burocracia que tenemos en diferentes instituciones estatales en los diferentes niveles, ¿no? Por lo tanto, simplemente es una actitud que está aprovechando la oposición para generar caos e incertidumbre en los ciudadanos, cuando este es un tema que, reitero, parte de un proyecto, de una política de implementar un sistema de gobierno electrónico. Pese a la aclaración de autoridades de gobierno sobre la tarea que va a tener AGETIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, doctor Carlos Bert, esto ha levantado de alguna forma muchas dudas, críticas, especialmente porque, según la oposición, de alguna forma el gobierno podrá manipular, dicen, datos de la ciudadanía. ¿Se podría llegar a esto, doctor Carlos Bert? Estimulado por las declaraciones de la oposición, he revisado el proyecto de ley, que es muy sencillo, tiene un solo artículo. Y debo confesar que no encuentro grandes problemas. Lo que es más, comparto en gran medida el sentido del proyecto de ley, y lo voy a explicar. A ver, ¿qué hace el CEGIP? El CEGIP nos da la cédula y nos da la licencia de conducir.
por otro lado, ¿qué hace el CERESI? Tiene el registro civil y el padrón electoral. La base de el trabajo del CEGIP es el certificado de nacimiento que emite el CERESI. Entonces, me parece absolutamente necesario y urgente que ambas bases de datos estén conectados y puedan ser consultados de manera que cuando yo vaya al CEGIP a pedir mi cédula y presente mi certificado de nacimiento, el CEGIP pueda en línea consultar con la base de datos del CERESI si el certificado que estoy presentando es el que está en su base de datos. O sea, eso es absolutamente necesario. Pero este ejemplo... Sin intermediario, inmediatamente, con los protocolos de seguridad del caso, por supuesto. Y no puede ser consulta inteligente. No puede modificar la base de datos del consultado. Solo información. Es decir, es consulta para autenticación y verificación, nada más. Pero hay ejemplos que nos muestran con mayor claridad esta importancia. Este ejemplo que he mostrado es inocente. Hay otros ejemplos peores. Se aproxima una señora con una niña y pide autorización para viajar al exterior y presenta un certificado de nacimiento y de matrimonio que dice que es la mamá. La bebé no sabe hablar, es pequeñita, 8 meses, 1 año. No tiene forma. Ya no estamos hablando ni del CEGIP ni del CERESI. Estamos hablando de estrados judiciales, porque es viaje al exterior. Ese funcionario no tiene forma de verificar que esos certificados son los reales. Debe poder consultar en línea e inmediatamente parar la salida del bebé si no corresponde o autorizarla. O sea, estamos viviendo en el siglo XXI. Sí, pero eso no va a suceder. Perdón, pero estamos apuntando eso, estamos apuntando. Pero en los casos prácticos eso no sucede porque estamos hablando de padrón electoral. No, ya sé, pero estoy dando un ejemplo que nos muestra la urgencia de estas cosas. Hay que ir más allá incluso de esta ley, estoy diciendo. ¿Ya? Bien. Tiene un problema, sin embargo, la ley, que a mi juicio son temas técnicos. Los legisladores necesitan entrenarse en estas cosas. A ver, ha aparecido en el proyecto una disposición transitoria que no estaba en el proyecto original. Y la disposición transitoria dice: el Tribunal Supremo debe emitir reglamentación para viabilizar esto, y termina, comillas, que garantice el consentimiento voluntario de las personas al acceso de la información por terceros. Esto ya es otra cosa. Es decir, me van a consultar si estoy de acuerdo que mi información le den a terceros. No, señor, esto debe ser un problema de redacción. La ley, como dice Marcelo, es solo CEGIP y CERESI. Y es consulta en línea. ¿Qué cosa yo voy a autorizar de antemano? Además no se puede. No se puede, así es. O sea, esta parte está mal y es muy peligroso. O sea, mi sugerencia es que corrijan esta parte de la disposición transitoria, y la sugerencia a la oposición, con la que yo no tengo mayores contactos y relaciones, es que en vez de tener el tratamiento de esta ley, ¿a quién tienen que fiscalizar para saber qué está haciendo? Es a la AGETIC, porque la AGETIC es la Agencia de Gobierno Electrónico y TICS, que ya existe ya desde 2015, me parece. ¿Qué estarán haciendo? O sea, fiscalicen eso, vean cómo va a operar en esta materia y qué está haciendo la AGETIC, que depende de la presidencia, del Ministerio de la Presidencia. Depende, la AGETIC, según el decreto de creación, si lo han modificado, no sé, depende del Ministerio de la Presidencia.
y el director o directora del AGETIC es designado por el presidente Morales. O sea, eso deben fiscalizar y tratar de generar condiciones óptimas para que el país siga avanzando en esta materia. Un elemento importante también en este tema, don Marcelo Silva, es lo que se hacía mención de parte de don Carlos Bert, decir, la necesidad de contar con una fluidez en cuanto al intercambio de información, que las instituciones reconocidas puedan validar de acuerdo a lo que se requiera, pero muchas veces incluso las propias instituciones están sufriendo de una inoperancia, sobre todo vinculado con el sistema informático, todo aquello. Hay varias quejas de que, por ejemplo, en el CERESI se otorgan algunas certificaciones totalmente erróneas. Han habido casos, por ejemplo, en que personas particulares van y requieren un certificado sobre la descendencia, y siendo que tienen un solo hijo, que ellos sepan, aparecen como si tuviesen 3 o 4 hijos. Cuando se le consulta por qué sale ese resultado, es que simplemente debe ser su homónimo. Es un dato, un certificado que puede ser utilizado jurídicamente y que incluso puede generar problemas, ¿no es cierto? Y la explicación es que dice que no se ha verificado, por ejemplo, con la cédula de identidad. Ese tipo de errores existen. O seguir solicitando certificados de soltería, por ejemplo, ¿no? Que me parece algo absurdo, ¿no? Que ahí, ¿no? Que te sirva para demostrar que eres soltero, ¿no? Más o menos una idea. A ver, hay unas cositas que hay que explicar, precisar para que la audiencia entienda muy bien. El primer elemento es de que el CERESI es el Servicio de Registro Cívico dependiente del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Ahí estaba el problemita con la ley, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral, bajo mandato de la ley del régimen electoral, no puede traspasar a nadie los datos consignados en el padrón electoral. ¿Cuáles son los datos que están consignados en el padrón electoral? Primero, tu huella digital, tus huellas digitales. Segundo elemento, tu estado civil, tu dirección, dónde votas, tu ocupación. Hay varios elementos que indudablemente están consignados en el padrón electoral. El CEGIP no depende del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿qué está haciendo esta ley? Esta ley está modificando, ¿no?, la ley del régimen electoral. ¿Para qué? Para que el CERESI tenga la autorización de pasar esos datos al CEGIP. Eso significa, ya Charlie lo ha explicado, la facilidad que uno va a tener de, por supuesto, el momento de sacar un carnet de identidad, que es lo que otorga el CEGIP, básicamente, que ese carnet de identidad ya tenga la solidez, evidentemente, de un certificado de nacimiento que lo otorga el CERESI, para que vean qué compleja es la documentación y la identidad en Bolivia. Validado, autenticado. Es decir, a ver, usted es fulano de tal, nada, veremos en línea su certificado de nacimiento, listo. Correcto, corresponde a usted. Porque claro, mientras se maneje eso manualmente, yo puedo llevar otro certificado de nacimiento, puedo hacerme sacar otro carnet, ¿verdad? Nada. Los datos que van a traspasarse del CERESI al CEGIP, ¿no? Ahora, bajo esta ley, bajo este proyecto de ley, van a identificar a la persona inmediatamente con su foto, van a identificar con sus huellas digitales, dónde vive, quién es, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, indudablemente esto nos podría llevar incluso a, yo diría, un poquitito soñando, a la implementación de un documento único, ¿verdad?, de identificación. Que eso es lo que uno desearía. Listo, ahí está su documento, y como en otros países, su licencia de conducir tiene tanta validez porque está emitida bajo el respaldo de un certificado de nacimiento, está respaldado por huellas digitales, está respaldado por la autenticación de su identidad, ¿no? Claro, el problema acá es un poco de falta de comunicación, porque hay un tercer actor. Y ese tercer actor es AGETIC. Y lo que no se ha explicado todavía con mucho detalle, por lo menos en la parte comunicacional, uno puede entender que esto se llama la gobernanza electrónica, pues, ¿no? Es evidentemente. Esa es la tarea. Esa es la tarea, ¿no? Pero claro, lo que la gente no entiende, y esa es una tarea de la AGETIC,
es explicarnos qué rayos hace la AGETIC en medio. ¿No? Ese es el problema, ese es el problema central. Claro, porque la ley le establece a la AGETIC la especie de ser intermediario del traspaso de los datos del CERESI, que es del Tribunal Supremo Electoral, hacia el CEGIP, ¿no? Entonces, claro, en ese momento es el AGETIC que se queda con los insumos fundamentales de esos datos. ¿Para qué va a utilizar el AGETIC los datos? Nosotros nos podemos imaginar para muchas cosas que significan el tema de gobierno electrónico, gobernanza electrónica, que es otra cosa, pero el AGETIC no nos ha explicado todavía para qué va a hacer eso. Entonces, ahí nace la susceptibilidad, ¿verdad?, de varios líderes de oposición o varios diputados que dicen, no, pues, si una instancia gubernamental que depende del ministerio de la presidencia va a tener mis huellas digitales, va a tener mi foto, ¿verdad?, en cualquier tipo de iniciativa. Además, esto viene a raíz de la declaración de ese diputado, que una declaración tan ingrata que está yendo al revocatorio, ¿verdad? Que dice, pero vamos a saber quiénes van a firmar los libros en contra de nosotros, yo les voy a iniciar juicio penal acá. Claro, ese es un tema, ¿no?, que ha causado cierta susceptibilidad. Yo creo que en estos días ya la ley va a ser tratada indiscutiblemente, y yo creo que va a ser aprobada la próxima semana. Es necesario que la AGETIC nos explique de una manera comunicacional y pedagógica para qué va a utilizar los datos. Lo del CERESI y lo del CEGIP, plenamente clarísimo y además útil. Pero lo del AGETIC, a ver, explíquenos cuál va a ser el motivo. Llegamos a lo final. Brevemente, don Jorge Silva. Sí, una partecita dentro de la exposición de motivos, respondiendo a lo que dice Marcelo, ¿no? La AGETIC, en el marco de la implementación del gobierno electrónico, a través de la plataforma de interoperabilidad que administra, brindará a las entidades públicas acceso a servicios de consulta en línea de los datos de nacimiento, estado civil, filiación, registro biométrico y de defunción de las personas naturales registradas en las bases del CERESI en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, es para evitar cualquier tipo de documentación falsificada que en este momento se lo puede hacer. Es decir, tú eres casado y puedes sacar un carnet de soltero, y después tienes complicaciones cuando vendes o compras algún bien. Claro. ¿No? Entonces, estamos entrando a implementar, reitero, un gobierno electrónico, y como lo ha dicho Charlie, esta ley es necesaria. Sí, pero hay un ahora, lo que dice Marcelo es cierto, hay que la población tiene que estar mayor informada, porque de pronto te dejes llevar por la susceptibilidad política de opositores que distorsionan el objetivo del proyecto de ley. Eso es, pero solamente añado una cuestión. Quien más debería estar interesado en esto es el Ministerio de Gobierno. Porque el Ministerio de Gobierno nos ha anunciado un registro, un empadronamiento de ciudadanos que tienen antecedentes penales, ¿no? Y este modo de intercambio de información también nos ayuda muchísimo a construir y verificar esa base de datos que podría ser fundamental para temas de seguridad ciudadana, por ejemplo. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Oscar. Así es, José Luis, y nos sumamos a ese saludo a nuestros hermanos tarijeños y por supuesto ese saludo a todo el país. Así es, recordando precisamente un nuevo aniversario de la batalla de la Tablada, la efeméride tarijeña, una fecha tan especial, y el saludo desde Panamericana para nuestros amigos, nuestros hermanos de Tarija. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales del fin de semana, don Jorge Silva como ex vocero político del Movimiento al Socialismo, la presencia también de don Carlos Bert como ex autoridad de Estado, y la del politólogo Marcelo Silva. A nombre de mi compañero de trabajo Oscar Cruz y quien les habla José Luis Flores, el compromiso de retornar el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.